equivalencia de P, Q sería lo mismo que la clase de equivalencia de S, T, porque ambos están en la misma clase de equivalencia. Cuando tenemos elementos en la misma clase de equivalencia, no importa qué representante hagamos, va a dar la misma clase de equivalencia, ¿sí? Como estas están relacionadas, están en el mismo subconjunto, tienen la misma clase de equivalencia. Ahora lo que nos gustaría es que esta suma no varíe, ¿sí? Y eso es justamente nuestra proposición anterior. Fíjense, n, m es relacionado con a, b, p, q es relacionado con s, t. Resulta que estos dos son equivalentes. Entonces, por una proporción anterior tenemos que... lo voy a copiar nada más. Para escribirlo. Proporción anterior que acabamos de demostrar es esto es igual a esto. Así. Por lo que tenemos. Si estas dos clases de equivalencia son iguales, bueno, si estos elementos están relacionados, sus clases de equivalencia son iguales. Entonces, la clase de equivalencia de este elemento tiene que ser igual a la clase de equivalencia de este otro elemento, porque están relacionados, están en el mismo conjunto. Y esta es justamente la suma, es n más p más m más q. ¿Sí? Y aquí estamos sumando a más s y b más t. O sea, nos da la misma clase de equivalencia. Entonces, eso quiere decir que nuestra suma está bien hecho, porque no importa qué representante hagamos aquí, no importa qué representante hagamos aquí, la suma no va a cambiar. Entonces, por eso que está bien definido así. La operación anterior está bien definida. Sí, es decir, si agarramos aquí una clase de equivalencia, agarramos otra, no va a tener dos valores distintos. Va a tener solamente este valor. No va a cambiar. Sí, eso quiere decir. Ok, entonces, a ver. Bueno, entonces, a ver, agarraremos, a ver, ¿qué le faltaría a este conjunto para que sea el conjunto de los números enteros? Por ejemplo, que esta suma sea asociativa, ¿sí? Para que sea el conjunto de los números enteros, esta suma tiene que ser asociativa, primero. Que sea asociativa, luego que, a ver, ¿qué más? Que para todo elemento aquí exista su inverso aditivo con esta suma. Es decir, para ese elemento tiene que existir su inverso aditivo. Otro que, bueno, eso primero, ¿ok? Entonces, primero diremos eso. La operación anterior es asociativa. ¿Qué es asociativa? A ver, veamos por qué es asociativa. Entonces, en primer lugar, digamos, bueno, vamos a agarrar tres elementos en la clase de equivalencia. Digamos un n, m. ¿Sí? Luego vamos a agarrar un a, b.
También vamos a agarrar un S, T. Sí, tres elementos en el conjunto cociente. Conjunto cociente, es decir, n al cuadrado cocientado con la relación de equivalencia que teníamos al principio. Entonces, bueno, para demostrar que esta suma o esta operación es asociativa, lo que nos gustaría a nosotros es demostrar o probar que si nosotros sumamos estos dos primero, es la suma que vamos a definir arriba. Si esta suma la sumamos con este de aquí, eso tiene que ser lo mismo que, este es el paréntesis por si acaso. Eso tiene que ser exactamente lo mismo que sumar esto de aquí. Este no, sino este con este. Sí. Si logramos demostrar que esto es cierto, entonces estaríamos diciendo que esta suma en ese cociente es asociativo. ¿Sí? Estamos sumando estos dos primero. Recuerden que cuando utilizamos paréntesis, la primera operación que tenemos que realizar es estos dos. Luego, al resultado, sumarle este. Eso es lo mismo, según lo que queremos demostrar, que si sumamos primero estos dos y al resultado le sumamos este, obtenemos el mismo resultado. ¿Ok? Bueno, entonces si queremos demostrar esto, lo que tenemos que demostrar es varias cosas, ¿no? Primero, vamos a realizar esta operación primero, ¿sí? ¿Qué dice nuestra operación? Si queremos sumar dos clases de equivalencia aquí, tenemos que sumarlo coordenada a coordenada, ¿sí? Las primeras coordenadas, n más p. Esta es la suma ya en n. N más p, m más q. ¿Sí? Entonces, esto sería igual primero a la clase de equivalencia de este par ordenado, que sería n más a, m más b. Todo esto se convierte en esto, por la operación anterior. Más. Este es el más que estamos definiendo aquí arriba. Este. Más. S, T. La clase de equivalencia de S, T. Igual. Otra vez, aquí tenemos una clase de equivalencia y aquí tenemos otra clase de equivalencia. ¿Cómo sumamos clases de equivalencia? En este caso, para esta relación y este conjunto, sumamos las primeras coordenadas, la suma de las segundas coordenadas. ¿Sí? Entonces vamos a sumar así. Aquí es este más este, luego este más este otro. ¿Sí? A ver qué nos da. Sería la clase de equivalencia de, bueno, vamos a utilizar aquí paréntesis, n más a más s, m más b más t. ¿Sí? Este de aquí es un paréntesis de agrupación. ¿Sí? Primero estamos sumando n más a y ese resultado estamos sumando con s. Este paréntesis es del par ordenado. ¿Sí? Nuevamente, este es de agrupación. Así. ¿Ok? Bueno, en los números enteros o en los números naturales, nosotros tenemos que la suma es asociativa.
Estos tres están en los números naturales, estos tres también. Esto es lo mismo que escribir así. Eso es porque podemos asociar como nosotros queramos en la suma en los números naturales. En vez de asociar esto, vamos a asociar. Sí. Ese nuevamente es de agrupación. ¿Ok? Esto es igual. Ahora, fíjense, estamos sumando este con este, luego este con este. Eso es lo mismo que sumar la clase de n, m más la clase, este más ahora es de clases de equivalencia, ¿sí? Más la otra clase. La otra clase es A más S, B más T. Clase. Igual. Ahora voy a desglosar, vamos a desglosar estos dos, este de aquí. Esta clase de equivalencia es lo mismo. Le voy a quitar el color. No necesitamos. Este, claro, ya sería de agrupación. Este ya no necesitamos. Estos dos lo vamos a, esta clase de equivalencia lo vamos a desglosar así. A, B más. Se volvió colorado esto. A ver, vamos a quitar el color. Sería S, T. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos estas dos clases de equivalencia, tenemos que hacer lo siguiente. A más S, que está aquí. Luego B más T, que está por acá. Sí, este paréntesis nuevamente es de agrupación. Y es justamente lo que queríamos demostrar. Fíjense, estos dos son iguales. Son lo mismo. Esta operación es la suma que acabamos de definir. ¿Sí? Por eso que esta operación es asociativa. Interesante, ¿no? Nuestra operación que estamos definiendo es asociativa. Sí, la operación anterior es asociativa. Ahora, en los números enteros, si este conjunto que estamos diciendo que es el conjunto de los números enteros, para todo elemento aquí, tiene que existir su inverso aditivo. ¿Ok? A ver, diremos, ¿cómo hacemos eso? Proposición. Primero el neutro, ¿no? ¿Cuál sería el cero en este conjunto? Existe un elemento aquí, todavía cuál, en la clase de equivalencia, en n cuadrado cocientado con la relación de equivalencia, tal que cualquiera que nosotros hagamos, cualquier clase de equivalencia que nosotros hagamos, n, m, y la sumamos con este de aquí, sabemos cuál es, tiene que ser lo mismo que n, m. Y eso tiene que funcionar para todo elemento aquí. La pregunta es, ¿qué coordenadas tendría que tener este par ordenado? Y al final tomar la clase. ¿Cuál sería un buen candidato? Estas sumas, recuerden, es la operación que acabamos de definir. ¿Cuál sería un buen candidato para colocar
acá. Y que en la clase de n, m más la clase de ese elemento nos dé solamente la clase de n, m. ¿Cuál creen? Las coordenadas de este punto o de este par ordenado tienen que ser números naturales, ¿sí? Recuerden que nosotros estamos considerando el conjunto de los números naturales como a partir del cero, ¿sí? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, todos los números naturales, pero considerando el cero también. ¿Sí? Entonces, ¿qué elemento podríamos colocar acá para que esto sea cierto? 0,0. 0,0, ¿sí? El 0 es natural para nosotros y el otro 0 también es natural. A ver, entonces diremos lo siguiente. Diremos demostración. Bueno, notemos que, a ver, si este conjunto, bueno, si este pertenece aquí, entonces, tenemos que, vamos a sumarlo con el 0,0, con la clase del 0,0. ¿Sí? La clase de n, m más la clase de del 0,0, ¿sí? Aquí será igual. Primero, recuerden cómo sumamos clases. Esta es la suma para clases, ¿sí? ¿Cómo sumamos clases? Eh, Sumamos las primeras coordenadas, o sea, n más 0, coma, m más 0. Pues realizamos esta operación. N más 0, nosotros sabemos que da n nada más. Pues n, como n es natural, le estamos sumando el 0 natural, eso nos da solamente el n. Y el m natural le estamos sumando el 0, o sea, eso solamente nos da m. Eso quiere decir que este funciona como el neutro. ¿Sí? Como el 0 de los naturales. Entonces, así, digamos. Esto así existe, digamos, justo lo que queremos. Voy a escribirlo así. Sí existe el 0,0 aquí, tal que esto para todo esto aquí. Bueno, otra propiedad que nos faltaría ver o que nos gustaría que tenga este conjunto es que si agarramos un elemento, aquí lo vamos a escribir eso. Si nosotros, ¿qué se escriben aquí? A ver un momentito. Proposición. A ver, si agarramos la clase de n, m, en el cociente, entonces tiene que existir recuerden que el conjunto de los números enteros, sus negativos existen de los naturales, ¿sí? Entonces, lo que nos gustaría es que exista un elemento igual aquí en ese cociente, de tal manera, tal que la clase de n, m más la clase de este elemento que estamos diciendo que existe, tiene que ser el 0. El 0, el neutro que acabamos de ver es el 0,0. La pregunta es, ¿cuál sería un buen candidato para que esto se cumpla? ¿Cuál sería el inverso? En otras palabras. Uno se vería tentado a poner menos n menos m.
Entonces colocáramos menos n, menos m, n menos n da 0 y m menos m da 0. Funciona bien, pero las coordenadas de nuestros pares ordenados tienen que ser números naturales. ¿Sí? Y nuevamente les repito, en este caso los naturales estamos considerando solamente a partir del 0 para adelante. Los negativos no. Porque si consideramos los negativos estaríamos considerando los enteros. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta es ¿por qué? Bueno, este no podemos considerar. Estos dos no. ¿Qué otro par podemos considerar? Para que nos dé que sea equivalente al 0,0. El inverso de las coordenadas. Sí, pero ¿cuál sería? A ver, si consideramos por ejemplo, el 1,2. ¿Sí? La clase del 1,2 está aquí. No hay problema. Para este 1,2, ¿cuál sería un buen candidato? De tal manera que ese tiene que tener coordenadas naturales. ¿Sí? Aquí estamos considerando el 1,2. Para que sumado con este me dé el 0,0. Con el 1,2 pensaremos primero. Quizás afuera el menos y adentro el mismo par. No, el menos no existe para nosotros, por el momento, ¿no? Porque recuerden dónde hemos partido. Hemos partido solamente aquí. Hagan de cuenta que hemos regresado muchos años atrás y solamente conocemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. No conocemos otros números más. O sea, aquí hemos definido una relación de equivalencia en ese conjunto. ¿Sí? Y acabamos de ver que en ese conjunto podemos definir una operación. Podemos sumar esas clases de equivalencia sumando coordenada a coordenada. Lo que hemos probado primero es que esta operación está bien hecha, porque no importa qué representante de clase que hacemos, el resultado no va a cambiar en la suma. Luego que es asociativa, que existe un neutro, que es el 0,0 que está en n cuadrado. Ahora necesitamos un elemento en n cuadrado, o sea, tiene que ser un par ordenado con coordenadas enteras. Naturales, perdón. El negativo todavía no existe. ¿Cuál sería un buen candidato? Aquí tienes que ser un número natural y aquí otro número natural. ¿Cuáles son esos pares de números naturales? A ver, por un momento veremos cuáles son las clases, qué elementos habrá en la clase del 0,0. Sí, recuerden que en n cuadrado es un conjunto. Con esta relación de equivalencia lo estamos particionando ese conjunto. En el 0,0, ¿qué otros elementos habrá aparte de este de aquí? Porque este es un representante de clase. Sí, a ver, eso veremos por aquí. A ver, ¿quién me da otro elemento? Es relacionado con... Aquí, obviamente, en la clase del 00 está el 00. No hay problema. ¿Qué otro más estará? ¿Qué otro elemento está relacionado con el 00? El 0,1. A ver, veamos. El 0,1.
¿Será que estos dos están relacionados? La pregunta. A ver, veamos. Recuerden que esto era así. A ver, si el 00 estuviera relacionado con el 01, ¿cómo era la relación? Eran los extremos, ¿sí? 0 más 1 debería ser igual. Aquí es un sí, solo sí, ¿no? Este es un sí, solamente sí. Que siempre me olvido escribir en látex, no sé cómo se escribe, eso es long, algo. Lo vamos a copiar. ¿Sí? Sumamos los extremos y sumamos los medios. La pregunta será que 0 más 1 es lo mismo que 0 más 0. Eso no es. Es falso. ¿Sí? Si esto es falso, esto es falso. Esto no es cierto. Este no está aquí. ¿Qué otro estaría? 1, 1. A ver, veamos. Si el 1, 1 estuviera aquí, el 1, 1 tiene que estar relacionado con el 0, 0. A ver, veamos. Sumamos los extremos. Sería 0 más 1. Y sumamos los medios. 0 más 1. 0 más 1 es 1 y 0 más 1 es 1. 1 es igual a 1, sí, esto es verdad. Como esto es verdadero, esto es verdadero. Entonces, este elemento está aquí. Muy bien. ¿Qué otro está? Otro elemento que está aquí en la clase del 0. 2, 2. El 2, 2. Ya se dieron cuenta cómo va la cosa, ¿no? El 2, 2, a ver, veamos. Si el 2, 2 estuviera relacionado con el 0, 0, entonces el 2, 2 está aquí. A ver, veamos. Aquí ponemos 2, 2. Aquí sería 2, 2. 2 más 0 sabemos que es 2. 0 más 2 sabemos que es 2. 2 es igual a 2, sí, esto es verdadero. Por tanto, esto es cierto. Y por tanto, el 2, 2 está aquí. Otro que estuviera aquí sería el 3, 3. Y así sucesivamente. ¿Ok? Eso quiere decir que la clase del 0, 0 es lo mismo que la clase del 1, 1. Es lo mismo que la clase del 2, 2. De ese conjunto, no importa cuál agarremos como representante de clase, nos tiene que dar el mismo conjunto. ¿Sí? Esto es lo mismo que la clase del 3, 3. Esto es lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿qué elemento, bueno, qué clase de equivalencia podríamos sumarle para que me dé la clase del 0? Pero recordemos que la clase del 0 tiene varias representaciones. Puede ser el 1, 1, puede ser el 2, 2, puede ser el 3, 3, puede ser el 4, 4, el 5, 5, el 6, 6, el 100, 100, el 1000, 1000. Cualquiera de ellos va a ser igual a la clase del 0, 0. ¿Qué elemento podríamos sumarle a este para que nos dé la clase del 0? Podría ser 1, 0. A ver, el 1, 0. Si sumamos estos dos, nos da 1 más 1, 2. 2 más 0, 2. 2,2, la clase del 2,2 es lo mismo que la clase del 0, 0. Muy bien, funciona. ¿Sí? Ahora, si nosotros aquí colocamos n, m y aquí colocamos n, m, ¿qué elemento tenemos que colocar aquí para que me dé la clase del 0, 0? ¿Cuál es el bueno entonces?
A ver, por ahí escuché un mensaje. N, M. A ver. A ver, a ver. Entonces, a ver, si ponemos aquí N y M, tendríamos que sumar N más N, que es 2N. Y tendríamos M más M, que sería 2M. Suponiendo que N y M son distintos, esto no sería la clase del cero, ¿no? En el caso de que N y M fueran iguales, en ese caso sí sería esta la clase del cero. Pero todavía no es. Este no funciona por el momento. Dicen, creo que el compañero puso M, N, no N, Ah, M. perdón. A ver, déjeme ver. Es M, N. Genial. Sí, perdón. Lo había leído mal. A ver, ponemos entonces MN. Sumamos N más M. Es N más M. Luego tenemos M más N, que es igual a M más N. Y esto, fíjense, estos dos tienen las mismas coordenadas. ¿Sí? Por tanto, esto da la clase del 0, 0. Aquí era M, N. Muy bien, Sergio y Diego. ¿Ok? Eso ya no necesita demostración, ¿no? Creo que ya está claro cómo funcionaba la cosa. Vamos a ver esta parte. Solamente era para recordarles qué significaba la clase de equivalencia del 0. ¿Sí? Como n y m eran naturales, el m, n también va a ser n cuadrado. ¿Sí? Y si sumamos los dos, nos da la clase del 0. Esto no necesita demostración. Ya está hecho. Entonces, eso nos dice que si agarramos este de aquí, o sea, agarramos un elemento aquí, va a existir otro elemento ahí también, de tal manera que la suma nos da el 0. Ahí nos dice que los negativos van a existir. ¿Sí? En otras palabras, este sería el negativo de este. A ver, ¿qué otra propiedad necesitamos en el conjunto de los números enteros? O sea, ¿qué le faltaría para que este cociente sea el conjunto de los números enteros? Por ejemplo, otra propiedad que le faltaría es el producto de enteros. ¿Cierto? ¿Cómo podríamos definir un producto aquí? A ver, como habíamos hecho aquí algo parecido, en este conjunto vamos a definir un producto. A ver, ¿cómo los vamos a multiplicar? Aquí podemos hacer un asterisco, podríamos multiplicar con sí, un plus. Sí, no importa qué hagamos, lo vamos a poner así como, recuerden que cuando nosotros multiplicamos dos números enteros, nm, aquí estamos suponiendo que estamos multiplicando los dos. Vamos a utilizar la misma notación para no escribir mucho. Vamos a multiplicar esas dos clases de equivalencia. La definición que vamos a hacer es la siguiente. Lo vamos a definir así. A ver, es primero las primeras coordenadas, m por p. Esto sería en los naturales, ¿sí? N por p, perdón. Las primeras más, no está más, las segundas, mq, coma, los extremos, nq, más los medios. Sería en este caso MP.
¿Ok? Este es un producto. Va con un punto nada más. Este producto está bien hecho. Se puede demostrar que está bien hecho también. Y también se puede demostrar que este producto aquí en este cociente es asociativo. También que hay un neutro. Luego que hay bueno, inverso todavía no, ¿cierto? Porque queremos ver que ese conjunto es el conjunto de los números enteros. Primero, que es asociativo a este producto, ¿sí? Habría que demostrar. Luego que existe un neutro multiplicativo, es decir, como un 1, que funcione un 1, de tal manera que una clase multiplicado por ese elemento de clase me dé justamente el mismo. ¿Y qué más? ¿Qué más le faltaría? A ver, eso sería todo, ¿no? Bueno, que sea distributivo con respecto a la suma, que este producto sea distributivo con respecto a la suma, a esta suma de clases. ¿Y qué más? Esas cosas, ¿no? Entonces, por eso, este cociente de aquí es básicamente el conjunto de los números enteros, porque cumple todo lo que necesitamos, ¿sí? Que existen los inversos. Para cada elemento de aquí vamos a demostrar que existen los inversos, que hay un producto aquí, ese cociente, que hay una suma. La suma ya hemos visto que está bien hecho, el producto también va a funcionar bien. Y otra sería demostrar que los naturales están contenidos aquí. ¿Sí? Eso sería, digamos, lo interesante, ver que los naturales están contenidos aquí. Ok, entonces por ahí quedaremos por acá, por hoy. Vayan pensando qué podríamos hacer con ese producto. Quisiéramos que fuera bueno, que sea asociativo, que también sea conmutativo. La suma va a ser conmutativo, ¿no? Tal vez eso nos faltaba. La suma de clases va a ser conmutativo porque en los enteros los naturales es conmutativo. Sí, tal vez eso lo enteramos por aquí. Aquí. Entonces, si M y N sean, diremos. Voy a escribirlo aquí. Esta suma es conmutativa. Entonces, tenemos que esta clase más esta clase es igual a esa clase más esta otra clase. Es la suma en ese cociente. Y eso lo demostraremos rápido. A ver, entonces diremos, en primer lugar, que entonces vamos a casar el lado izquierdo y vamos a demostrar que es igual al lado derecho. Este es el lado izquierdo. Esto por definición es la clase de n más a, m más b. Por definición. Esto es lo mismo que a más n, porque en los números naturales la suma es conmutativa, b más m. Igual. Y esto lo vamos a partir en dos.
Eso es lo mismo que A, B más clase de N, M. ¿Por qué es lo mismo? Porque estamos sumando A más N y B más M. Sí, esta es la suma nuevamente en el cociente. Por eso es conmutativo. Ok, entonces la siguiente clase vamos a ver si esta operación también es conmutativa, si existe un neutro, si es sucesiva con este producto. Y también vamos a tratar de ver cómo ver los números naturales contenidos aquí. Ok, bueno, pues entonces eso lo dejamos para la siguiente clase. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿Alguna otra duda con respecto al curso? Tal vez. Bueno, pues entonces conmigo nos conectamos el día miércoles entonces. Bien, se cuidan mucho. Bye bye. Hasta luego, Liz. Bye bye. Hasta luego, Liz.